Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspicia. AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícolas de Latinoamérica. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Hoy compartimos un seminario del IPCBA en la ciudad de Paraná, con el objetivo de capacitar todo el manejo relativo al rodeo ganadero en el litoral argentino, con otros temas, pero luego de los avances. El IPCBA realizó un nuevo seminario, Ganadería y Compromiso, en la ciudad de Paraná, con propuestas para el desarrollo de la carne vacuna en el litoral. Estuvimos y se lo contamos. El médico veterinario Rodolfo Peralta expresa los pasos básicos de una buena selección genética en un rodeo y sus beneficios. Compartimos el último segmento del Congreso sobre maíz tardío, referido a las malezas y los múltiples beneficios de este maíz para la producción de carne. Ganadería y Compromiso, diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral, fue el nombre del nuevo seminario que, organizado por el IPCBA, se desarrolló en la ciudad de Paraná, donde se afianzaron las bases de su capacitación. El objetivo fue adaptar los temas pensando en la producción de carne en el lugar. Tenemos tecnología de conocimiento, cómo están los mercados internacionales, cómo están internacionales, el manejo de rodeos, toda esa tecnología de manejo, de conocimiento y por sobre todas las cosas el enriquecimiento de hablar con los productores permanentemente. La gente come carne por una cuestión económica y es solucionable para la cadena, porque cuando la gente deja de consumir algo por una cuestión cultural no vuelve nunca más. Entonces, ahora, cuando deja de consumirlo por una cuestión de ajuste presupuestario, de billetera, entonces cuando recupera, cuando mejora su laburo, cuando mejora su salario, cuando consigue laburo, y se hace un asadazo para festejarlo. Porque la cultura es carnicera, entonces se puede volver antes de consumirlo. Esperemos que la reactivación tan deseada y tan mentada llegue lo antes posible, ¿no? A pesar de la baja en el consumo y de la situación crítica del país, sus directivos no se desalientan. Pero lo más promisorio son las oportunidades argentinas en el comercio mundial de la carne vacuna. Y el mercado externo está demandante. Hoy tenemos a China, que China nos va a comprar todo lo que seamos capaces de producir. Completamos la cuota Hilton después de 10 años, apareció Japón en el mercado, recuperamos Estados Unidos, Chile apareció de vuelta como protagonista. Hoy el mundo está demandante, tenemos una oportunidad histórica. Europa está discutiendo el Brexit, el famoso Brexit y eso, pero sí, sigue comprando, porque fíjate que después de 10 años se completó con la cuota Hilton. Hace 10 años la cuota Hilton no la quería nadie, ahora no alcanza. También estamos presentes en China. Ahora se hace los primeros días de noviembre la primera feria de la alimentación organizada por el gobierno chino, donde el gobierno chino invita a todos sus estados a que el mundo presente en la alimentación en esta feria organizada, su propio país sea el adquirente de todo lo que puede ser alimentación para este país asiático. Un tratado de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur, que estamos peleándolo, probablemente sea muy temprano decirlo ahora, pero necesitamos sí un acuerdo, y más que ahora ya se cerró el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y la cuota 481 tiene los años contados, porque es a 7 años, en el cual va a desaparecer y nos van a quedar solamente 10.000 toneladas para repartir entre uruguayos, australianos y argentinos. Necesitamos un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que nos permita evolucionar. La apertura de todo el país, Corea estamos en marcha, y por supuesto no tenemos que perdernos Medio Oriente y Noráfrica. Son estos países donde no está tanto el hábito del consumo, pero sí, de carne bovina, pero sí tienen un muy bajo consumo, lo cual nos permitiría, con poquito que pongamos, crecer rápidamente. Y aquí no me quiero olvidar del mercado interno, que es el 80% de la producción de carne de Argentina, va al mercado interno, por lo tanto es nuestro principal cliente y debemos cuidarlo porque es el que, cuando entramos en un ciclo negativo de precios internacionales, lo importante es integrarlo con el mercado interno. Yo sigo siendo optimista porque los cambios, el futuro de la cadena de ganados y carne depende puramente de nosotros, no de los factores externos. La licenciada Eugenia Brusca expresó los cambios de gustos y preferencias de las amas de casa sobre la carne vacuna.
En los 2005, el IPCBA logró recompilar diferentes informaciones y mostraban que la mujer era la responsable de la compra, decisión y cocción de la carne en un 85%. Hoy en día, en nuestras últimas encuestas que hemos realizado este año, la mujer y el hombre comparten ese papel en un 50 y 50, prácticamente el 46% tanto de estas formas las hace el hombre y la mujer. Consumimos 50 kilos de carne por habitante por año, carne vacuna, del cual ha caído un 11% con respecto al año pasado, ¿sí? Es algo que viene circunscripta a la crisis que estamos viviendo en la Argentina, pero el poder adquisitivo del argentino ha caído un 20%, por lo cual demuestra que la carne sigue siendo elegida dentro de la dieta diaria del argentino, y las carnes sustitutas también se han visto favorecidas por esto, por esta disminución de la inclusión de la carne vacuna, que es el pollo y el cerdo, para decirlo de otra forma, han aumentado en alrededor de casi un 10% esa pérdida que ha tenido la carne vacuna. Un breve corte y regresamos con los planteos técnicos desarrollados en el seminario organizado por el IPCBA en Paraná. No se lo pierda. Esto seguro no lo viste nunca. Un fungicida con este nivel de protección tampoco. Más de 44 días de control en mancha amarilla y septoria. Más de 35 días de control en rollas. Mejoran el retorno de la inversión. Subimos la vara en control de enfermedades en trigo y cebada. Llegó Miravis Triple Pack. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y al Seminario Regional Ganadería y Compromiso organizado por IPCBA en Paraná. Una producción ganadera eficiente requiere buenas prácticas de gestión, alimentación adecuada, correcta sanidad y adaptabilidad al entorno de producción. Sobre la multifuncionalidad de los sistemas ganaderos en campos naturales, hablan dos técnicas del experimental del INTA Paraná. Lo que proponemos es propiciar la generación de oportunidades que se generan al combinar la producción ganadera con la conservación de los servicios ecosistémicos que nos ofrece el campo natural. Entonces lo que vamos a trabajar es compartir nuestra experiencia que comenzamos aquí en la región del litoral, en el centro norte entrerrianos, hace unos 3 años, colaborando con colegas uruguayos que ya vienen trabajando con este enfoque hace varios años en el vecino país, en el cual lo que proponen es fundamentalmente intensificar los procesos ecológicos que ocurren naturalmente en el campo natural y que nos permiten incrementar y mejorar la condición del pastizal natural, y eso trae como consecuencia la mejora en los servicios que el campo natural nos ofrece, como por ejemplo el control de la erosión de los suelos o la captura de carbono o la conservación de la biodiversidad. La propuesta se basa en esto de incrementar la multifuncionalidad porque la ganadería no solamente es una actividad productiva que se basa en la producción de forraje, fundamentalmente en nuestra provincia, en el norte de la provincia de Entre Ríos, en los espinales, en los bosques nativos, sino que también hay muchos otros servicios ecosistémicos asociados a la producción ganadera, y lo que vemos es que tal como se viene desarrollando tradicionalmente, muchos de esos servicios no se aprovechan y que por el contrario muchos de estos ambientes se encuentran actualmente degradados. Entonces la propuesta tiene como eje por un lado mejorar la productividad ganadera de estos sistemas, pero por otro además potenciar la provisión de esos servicios ecosistémicos que hoy vemos que están deprimidos. Tal como mencionó Sonia, estamos haciendo foco en la erosión, en la captura de carbono y en la conservación de la biodiversidad, pero además en mejorar no solamente la productividad de esos sistemas ganaderos, sino también mejorar el ingreso económico y la calidad de vida de los productores que ahí se desarrollan. La selección genética de un rodeo implica un conjunto de medidas adecuadas de manejo tendientes a mejorar el mismo en cada una de sus etapas, con el objetivo final de lograr animales con características genéticas deseables que establezcan mayor rentabilidad al productor. Esta es la masa en el rodeo comercial. Está la masa de vacas que produce la masa de terneros
que va a ser luego de unos meses la masa de novillos en nuestro país. Por eso mi énfasis en trabajar y sobre todo con las hembras, con las vacas, a las cuales hay que darle realmente la importancia que tienen y que es mucha. El toro viene después, el toro es el que complementa a la vaca, pero a la masa de terneros los paren las vacas, mirando las vacas, seleccionándolas, clasificándolas en más útiles, en promedio, en menos útiles, en vacas que realmente no son útiles para el sistema para nada, tanto por su fenotipo, que es el fenotipo de un animal, es lo que vemos, es lo que el animal expresa y uno puede observar. Uno fenotípicamente se orienta hacia la productividad, en qué sistema puede funcionar. El comienzo de una buena selección es identificar a todos los animales y controlar las variables que los puedan afectar, por ejemplo el clima. La adaptación es muy importante y esta zona y de aquí hacia el norte, el invierno dura probablemente, el invierno duro probablemente dure un mes y medio, después empieza a atenuarse, pero el verano probablemente dure 5 meses y puede durar 6. Y todo eso afecta a la productividad de los animales, desde la adaptación, la fertilidad, la productividad, el consumo. Además, esta es una zona de mucho calor, pero sobre todo húmedo. Y hay un índice que se llama el ITH, el índice de temperatura-humedad, que fija límites según oscile la temperatura por su lado y la humedad por el suyo, fija límites de esa combinación que los animales soportan muy bien y siguen produciendo o comienza a comprometerse su funcionalidad. Este es un aspecto clave porque la adaptación hace que el individuo sobreviva o muera. Esa sí es una herramienta sobre la cual podemos trabajar y mucho en selección. Esta es la palabra clave. Todo se basa en la selección que ejercemos sobre el rodeo. Y después que seleccionamos le damos destino a esos vientres. Son de muy buena calidad, media, inferior. Se las cubre con tal tipo de toros, porque el toro es finalmente el gran mejorador del rodeo, es el toro. Él es el que está seleccionado muy intensamente para mejorar. Eso nos permite ir mejorando los rodeos, sobre todo los comerciales. Es el mismo proceso, así tiene que hacerse también en una cabaña, sea generadora de genética o simplemente multiplicadora. La selección genética de un rodeo proporciona muchos beneficios y el de mayor peso es sin dudas el aumento de la rentabilidad. Pero esto nos permite mejorar porcentajes de preñez, mejorar porcentajes de destete, mejorar la calidad de los individuos, quizás acelerar el crecimiento, lograr animales que son mucho más precoces reproductivamente, que son más precoces en crecimiento, que son mucho más precoces en terminación, es decir, tienen la facilidad del engrasamiento rápido, que no es solo el engrasamiento relacionado a la carcasa, a la media res, ¿no es cierto?, a la que vemos, sino a la funcionalidad del vientre. La vaca, a los 60 días de parida, debería estar ya preparándose para ciclar nuevamente porque se tiene que preñar nuevamente. ¿Cuáles son los beneficios? Estos son los beneficios importantes, recalco, a nivel de productores fundamentalmente, que es a quien tenemos que ayudar, a quien tenemos que brindarle estas cosas para que produzca más, sea más eficiente y su planteo le resulte rentable, que ese es el objetivo final, ¿no? Agenda. Jornadas Nacionales de Alfalfa en Córdoba, 13 y 14 de noviembre, Universidad Nacional de Villa María. Organiza Grupo Todo Agro con el apoyo del INTA. Jornada a campo del IPCBA en General Conesa, Ganadería Norpatagónica, Herramientas para la Innovación. 21 de noviembre, Establecimiento Los Dolores de General Conesa, Río Negro. Organiza IPCBA. 20ª Jornada Hortícola, los primeros 20 años de horticultura en La Pampa.
29 de noviembre, área de producciones intensivas del CERET General Pico, La Pampa. Luego de una pausa, dialogamos con más expertos sobre el maíz tardío. No se lo pierda. Extra, extra. Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. Más de 300 kilogramos extra. Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. KWS, nueva genética de maíz, sorgo, canola, girasol y soja. KWS, sembrando el futuro desde 1856. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nuevamente en Tiempo de Campo y regresamos al cuarto Congreso de Maíz Tardío realizado en Rosario. Ya compartimos los temas sobre clima, suelo, rotaciones, fertilidad y densidad. Hoy, la doctora Carmen Virasoro enfatiza cómo mejorar la sustentabilidad del sector agrícola y su trabajo a través del Carbon Group. Nosotros en Carbon Group trabajamos para identificar oportunidades de proyectos en la captura de carbono y la mitigación de emisiones de carbono en los suelos. Esta es un área muy importante que hará una gran contribución a los compromisos nacionales determinados que ha firmado la República Argentina en el Acuerdo de París. Entonces pensemos de qué manera la captura de carbono en los suelos puede constituirse en un elemento dinamizador de la operación de los productores, de qué manera pueden beneficiarse, cómo de una manera colaborativa podemos diseñar buenos proyectos que beneficien a todos, porque las emisiones que los productores capturen en los suelos luego van a poder ser comercializados en el mercado de carbono. Les dejo esa convocatoria y los invito a que tomen o busquen más información y estamos a disposición para ello. Las condiciones físicas que enfrenta el maíz tardío lo expone a prestar mayor atención al manejo de malezas. Dialogamos con un experto investigador en el tema, el ingeniero agrónomo Diego Ustarroz del INTA Manfredi. Bueno, el problema de las malezas en el maíz tardío es que el periodo de barbecho es muy largo, se están haciendo repetidas aplicaciones y eso está generando, aparte de un incremento en los costos, una alta presión de selección, lo cual está llevando a generar nuevos biotipos resistentes. Lo que estamos viendo para eso es, lo que más hemos estudiado hasta ahora es la implantación de un cultivo de cobertura. Lo ideal por el tema de nitrógeno sería vicia, pero también hemos evaluado la posibilidad de implantar una gramínea previo a la siembra de maíz tardío. Sí hay que incrementar la fertilización y con eso hemos visto que hemos reducido dos aplicaciones para malezas, una en otoño y otra en octubre. Lo cual nos está ayudando mucho y también en la zona están empezando a haber algunas otras alternativas para años secos donde no se puede, de algunos implementos de control mecánico que cortan las raíces pero que no incorporan los rastrojos y sería bastante compatible con los sistemas de siembra directa, ¿no? Así que bueno, básicamente vamos generando información por ahí. Las malezas de maíz presentan un nuevo desafío, la espiroplasma, también conocida como achaparramiento del maíz. Ya afecta al 30% del área sembrada en el NEA y el NOA. Sobre esta enfermedad endémica transmitida por un vector, dialogamos con la doctora María de la Paz Jiménez Pesi. El espiroplasma es una bacteria que como no tiene pared, es un tipo de bacteria que no tiene pared celular. Entonces, al no tener pared celular, se comporta como si fuera un virus. Entonces, durante mucho tiempo se creía que eran enfermedades producidas por virus. Y no, eran bacterias sin pared celular. Esos son los espiroplasmas que son parte de los molicutes. Es una enfermedad bien típica de la zona subtropical y ahora con el cambio climático venimos teniendo mayores temperaturas en la zona central y entonces es una enfermedad que viene bajando a medida que se tropicalizan los cultivos, el clima. Toda la vida probablemente esta enfermedad evolucionó junto con el maíz y evolucionó junto con el vector que lo transmite.
el vector es exclusivo del maíz y la enfermedad es exclusiva del maíz. Entonces probablemente han evolucionado junto con el maíz, que es originario de las Américas. ¿Cómo lo combatimos? Bueno, exclusivamente escapándonos del vector o combatiendo al vector, buscando resistencia en los híbridos, buscando germoplasmas resistentes o sembrando lejos de las áreas del vector o con insecticidas en las semillas. Bueno, con todas esas técnicas lo que hay que hacer es manejarlas según el momento. Si sabemos que en esa campaña va a haber mucho vector, entonces poner híbridos resistentes. El maíz tardío ofrece múltiples beneficios a la producción de carne y leche por su estabilidad y la posibilidad de incrementar la cosecha de grano húmedo. Aunque disminuye su rendimiento, no pierde su calidad. El maíz es prácticamente nuestro principal ingrediente, el más importante en el mundo, en lo que es engorda corral, ¿no? Y también como suplementación a campo, pero el maíz es clave. Y el maíz tardío cada vez va tomando más uso, entonces es importante el pensarlo desde el punto de vista de utilización para carne. Y qué diferencias podemos ver, ¿no? Lo primero que se me ocurre son los mismos híbridos, tiene la misma composición, cómo el ambiente y el tiempo que crece un maíz temprano contra un maíz tardío le puede llegar a alterar la composición. ¿Qué pasa a nivel cosecha, ¿no? ¿Espero a que el grano se seque o qué otro tipo de procesamientos puedo llegar a hacer con ese grano? No, el grano húmedo es cosechar un maíz entre 26 y 32% de humedad, molerlo, ensilarlo, esperar 30 días para que se haga la fermentación, y eso comparado con, por ejemplo, con un maíz seco molido, me mejora la eficiencia de conversión en un 5%. Una es que hago una cosecha anticipada. Un maíz tardío, si yo lo espero para hacer el secado a campo, va a tardar muchísimo más días, va a tomar más del doble de días que un maíz sembrado temprano. Eso es un problema grande para la época del año que nosotros cosechamos ese maíz tardío, ¿no? Alta humedad, días cortos, baja temperatura, tarda más en secarse. Haciendo maíz húmedo, yo le estoy ganando todo ese tiempo, porque lo estoy cosechando cuando apenas terminó su ciclo fisiológico de llenado de grano, ¿no? Entonces eso me ahorra un montón. Y anticipado también va seguido de que me voy a evitar las pérdidas de ese maíz quedando cuando se va secando a campo, ¿no? Todas las pérdidas de caída de espiga, rotura de tallo, vuelco, todas esas pérdidas que pueden ser mucho más importantes en un maíz tardío que en un maíz temprano, me las estoy ahorrando. Así que sin duda el grano húmedo es la forma mejor para este maíz tardío. Ese maíz húmedo se cosecha con una cosechadora común, se muele y se lo ensila como si fuese un silo de maíz. La humedad es lo que permite el ensilado. Si estaría seco no se va a fermentar, pero esa humedad es lo que me permite que las bacterias en un silo trabajen, me liberen el almidón que está en ese grano, me mejora la digestión de ese grano, por lo tanto me mejora la eficiencia. Y en un maíz tardío la tengo y por más días, porque normalmente en un maíz temprano tengo un intervalo en que ese maíz pasa entre 32% de humedad y 26% de humedad. A veces son 10 días, depende del híbrido, pero ese mismo intervalo óptimo para hacer grano húmedo en un maíz tardío es más de 30 días. Entonces me da mucho más tiempo para hacer una cosecha tranquila de ese grano y ensilarlo. Y llegó el momento de despedirnos, pero solo por 7 días, porque los esperamos en este mismo horario y en este canal, y también les recomendamos que en nuestra página web encontrará este programa, los anteriores o una noticia de interés. Les deseamos un excelente fin de semana.